Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy para realizar otro videíto sobre mi pasión por los computadores retro, en especial por los Atari. Y bueno, aprovechando este tiempo de cuarentena obligatoria que estamos viviendo muchos de nosotros en todo el mundo a raíz de la pandemia por el coronavirus, pues decidí abordar una tarea que desde hacía muchos años había aplazado, que había intentado realizar en unas 2 o 3 ocasiones, pero que no había podido concluir y siempre me encontraba con dificultades, principalmente la falta de tiempo para hacer el proceso, lo que me hizo que finalmente nunca concluyera esa tarea, que la tuviera parcialmente iniciada. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes están viendo acá una gran cantidad de disquetes de 5 1/4 para los computadores Atari. Pues se trata de una colección de computadores básicamente de un amigo mío que es otro apasionado por los computadores Atari, pero que hace mucho tiempo solo mantiene algunos computadores de colección, pero decidió obsequiarme su colección de discos, de programas, y esos discos los uní con mi propia colección de discos de programas de Atari, que eso suma más o menos un total de 200 disquetes. 200 disquetes que con el pasar de los años se han ido comenzando a deteriorar. Consideremos que son disquetes que tienen algunos 35 años, de pronto los más nuevos tendrán 30 años, entonces es necesario respaldar esta información, pero el gran problema que me encontré fue cómo hacerlo. Cómo hacerlo y más que cómo hacerlo, cómo organizar un flujo de trabajo que me permitiera hacer esto de una manera eficiente. Entonces les voy a compartir mi experiencia porque seguramente muchos de ustedes también tienen grandes colecciones de discos para Atari, pero que no han podido respaldar porque o no han sabido cómo o no han tenido una indicación sobre cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿a qué problemas me enfrenté? Les comento. Bueno, el primer problema que me enfrenté es decidir, ¿respaldaba todos los discos, hacía copia de seguridad de todos ellos o solo de algunos? Porque muchos de los programas que están en estos disquetes se encuentran en sitios como Atarimanía, como, bueno, muchos sitios en internet donde hay grandes repositorios de imágenes ATR de los programas originales. Entonces, en principio pensé que no valdría la pena ponerme a respaldar todos los discos, sino solo aquellos que no consiguieran en internet. Aunque en esencia yo creo que la mayoría pueden estar en internet. Eso significaba primero que tenía que revisarlos uno por uno en la computadora Atari real con su unidad de disco. En este caso voy a usar una 800XL con una unidad de disco Atari 1050, y eso era un proceso bastante dispendioso para seleccionarlos y mirar, y muchos discos tienen más de un programa, entonces tratar de decidir cuáles sí iba a respaldar y cuáles no. Después entonces la idea era, los que había decidido respaldarlos, pero respaldarlos en imágenes ATR, es decir, hacerlo conectando la unidad de disco a mi computador personal, utilizando alguna de las opciones que hay. En mi caso voy a utilizar la interfase CO2PC de Atari Max, que viene con un software que se llama ProSystems, que nos permite crear imágenes exactas de los discos de 5 1/4 y guardarlos en la PC. Entonces esa fue la primera forma en que pensé hacerlo, pero después me di cuenta que la tarea era tremendamente dispendiosa, que prácticamente tenía que pasar los disquetes 2 veces por la unidad de disco, una para analizarlos. El proceso de análisis tomaba mucho tiempo, el proceso de apagar el computador, reiniciarlo de nuevo para correr uno u otro programa iba a tomar demasiado tiempo. Así que no seguí ese procedimiento, y después de mucho pensarlo decidí que lo más práctico era respaldarlos todos directamente en ProSystem al PC, al disco duro de la computadora.
y crear imágenes de todo, y ya después, con más calma, puedo revisar esas imágenes en el computador, lo cual es más fácil porque a veces se puede cargar con el CPU acelerado y es un instante nomás, y carga el archivo y puedo revisarlos y decidir cuáles dejar o cuáles no dejar, o en el mejor de los casos creo que como esto es un valioso tesoro que tiene su valor histórico también, pues conservarlos todos y después irlos revisando y compartir aquellos que no se encuentran disponibles en la red. Otra razón para compartirlos todos es que si bien es cierto, en internet usted consigue copias de muchos de los programas que están acá, son generalmente de los discos originales. Entonces, por ejemplo, un programa como Koala Painter, uno consigue el programa, pero listo. Pero acá tengo yo, por ejemplo, versiones de Koala Painter donde además del programa están algunas creaciones que hicimos mi amigo y yo, algunos dibujos que nosotros mismos hicimos y que pues hacen parte del disquete completo y que sería entonces importante conservarlo. Igual, si cogemos un programa como SimCAD o SimFile, las bases de datos y las hojas de cálculo, también ahí se encuentran archivos personales de esa época, directorios telefónicos, colecciones de libros, colecciones de discos, de cassettes y demás, que valdría la pena conservarlo y que son cosas que tienen como un valor personal y que no se van a encontrar en internet. Entonces por eso creo que lo mejor es copiarlo todo. La segunda dificultad con la que me encontré es cómo organizar todo este montón de discos. De hecho, habíamos hecho intentos de organizar, por ejemplo, acá tengo un grupito que son lenguajes de programación, acá tengo otro grupito que son programas en BASIC, por allí tengo otro grupo que son programas de ilustración, de diseño gráfico, digamos, diseño gráfico para la época de hace 30 años, tengo otros que son de música, tengo un montón que son de juegos. Entonces traté de organizarlos, pero muchos de ellos en su época les habíamos dado una numeración, a veces por colores, a veces por números, otras veces por letras, ¿no? Entonces eso se hacía bastante dificultoso volver a reagrupar y organizar todo, así que decidí más bien empezar de cero. Voy a guardarlos en la colección en que están ahí y decidí imprimir unas etiquetas adhesivas con una numeración del 1 al 200 para simplemente numerar cada disco. Y en ese orden es que los voy a guardar en el computador, empezando del 1, llegando hasta el 200, y después los guardaré de nuevo en esa cajita que está allá y en un lugar adecuado donde estén protegidos de las altas temperaturas, de las bajas temperaturas, de la humedad y todo eso, para que se conserve por mucho más tiempo. Caso de que de pronto después pierda una imagen o necesite una imagen o necesite ir al disco real, con el número ya sé cuál es. Entonces eso es la primera tarea que voy a hacer. Así que bueno, yo creo que ya es más bien el tiempo de ponernos manos a la obra. Entonces continuamos con el proceso. Todos los disquetes. Salieron finalmente como 185, no alcanzaron a salir 200. Entonces vamos a empezar el proceso. Entonces el proceso, les decía que lo voy a hacer usando el programa ProSystem, que hace parte de Ape for Windows, que es un programa que viene con la interfaz CO2PC de Atari Max y que me gusta muchísimo porque la calidad de las copias que hace de los discos es muy buena. Entonces ya tengo instalada
la interfaz. Esa interfaz está conectada a mi unidad de disco que está aquí abajo, y lo que hago entonces es abrir el programa, ¿no? Aquí lo pueden ver, lo tengo abierto ya por System, y me reconoce Drive 1, que es el Drive, la 1050. Ahora voy a ATR Funciones y le digo que voy a crear una imagen ATR desde un disco real. Se abre esta pantalla, tomo el disco, lo coloco en la unidad de disco, cierro y le digo que inicie. Bueno, reviso las opciones. Como muchos de esos discos pueden tener algunos errores, voy a decirle que continúe aunque encuentre un error, y que me escriba el error que encuentre en un archivo que va a acompañar a cada imagen, donde me permite saber dónde se presentó, si se presenta algún inconveniente. Entonces, listo, arrancamos el proceso. Entonces, listo, ready, ok. Necesito dar un archivo, entonces voy a grabar esas imágenes. Voy a crear un directorio nuevo que se va a llamar backups Atari Dix. Listo, abrimos, y este primer disco entonces le vamos a decir disco 1, y como son de doble cara voy a tener que hacer casi 380 copias, una de cada cara. Entonces este va a ser el disco 1 y la cara A, o mejor 1A, y el otro sería 1B. Yo le digo guardar, y ahora sí está. Inicia el proceso, se enciende la luz, y empieza el copiado. Ahí va copiando sector por sector, me indica que está copiando el lado 1, la pista 4, el sector 10, y así sucesivamente. En esos puntos ha encontrado un error, pero entonces él va a continuar. Bueno, entonces ahí está realizando la copia sector por sector, leyendo el disco, copiando los sectores y creando la imagen ATR. Es un proceso que es un poquito largo, pues cuesta algunos minutos. Ya casi va a terminar y estamos aquí llegando al final. Bueno, ahí va a terminar. Listo, terminó el proceso. Hasta ahí entonces terminó el proceso. Y ahora vamos a mirar que la imagen está guardada aquí en los backups. Ahí quedó el disco y aquí quedó y nos muestra los errores que se pudieron haber encontrado. Bueno, entonces ahora lo que debería hacer es, por ahora voy a mirar la imagen de disco cómo quedó muy rápidamente, no la voy a analizar en detalle, y ya después tendré tiempo para revisarla detalladamente. Bueno, ese es un disquete de un almacén en Bogotá que se llamaba El Mundo del Atari, donde uno conseguía disquetes con muchos juegos copiados. Tiene 6 juegos, vamos a mirar a ver este Meteors, el número 3, le damos 3, ahí estoy ejecutando el emulador, el Atari 800 Win, y bueno, ahí está el Meteor Storm, se llama, es un programa de 1900, ¿qué decía allí? 1982, vamos a darle Start. Bueno, y ahí empieza el juego. La verdad no recuerdo muy bien cómo se jugará, pero bueno, esa es quiere decir que la imagen quedó bien. Y entonces ahora continuamos con otra cara del disco y después con el disco siguiente hasta terminar. Me espera un trabajo bastante largo. La idea es que después de hacer este proceso
pienso colocar estos discos en un lugar, tal vez en mi Google Drive, y voy a compartir con ustedes un link para que todos tengan acceso a estos discos y pues ustedes mismos se encarguen de explorar e investigar las muchas cosas que pueden haber ahí. No sabemos qué tesoros puedan estar escondidos en medio de todos esos disquetes, pero bueno, esa es la idea. Después yo también me pondré a revisarlos uno por uno y tratar de hacer un catálogo de lo que tengo. Bueno, por ahora, pues ese es el proceso que quería compartirles con usted. Me espera un largo día, tal vez más de un día, tal vez no alcance a acabar hoy con todo el proceso, porque entre otras cosas muchos de estos discos están viejos y ensucian la cabeza lectora de la unidad de disco, y entonces a veces tiene uno que hacer pausas para proceder a hacer la limpieza necesaria para que siga comprando bien. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.